Los temores de una guerra por una eventual invasión de Rusia a Ucrania crecen día a día. Para entender la escalada de tensión bélica en la frontera entre ambos países, hay que tomar en cuenta al menos 5 puntos claves. 1. Los lazos históricos. Ucrania se independizó en 1991 de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, que empezó a resquebrajarse en 1989. Pero entre ambas naciones hay fuertes lazos culturales, demográficos y económicos. De hecho, en Ucrania estaba la famosa central nuclear de Chernobyl, donde ocurrió el fatal accidente en 1986 y que fue ocultado por la Unión Soviética. Tras la independencia, la sociedad ucraniana se dividió entre quienes impulsaban un mayor acercamiento a Europa y los que querían seguir cerca de Rusia. En 2014, el gobierno ucraniano prorruso de Víktor Yanukovych interrumpió las conversaciones con Europa y eso desencadenó una serie de protestas en la capital Kiev, que fueron brutalmente reprimidas y dejaron al menos 100 muertos. Yanukovych renunció y huyó del país. 2. La península de Crimea. Tras la caída del gobierno de Yanukovych, Rusia decide anexionarse la estratégica península de Crimea, clave para la salida al Mar Negro y a donde está la base militar de Sebastopol, con la mayor flota naval rusa. Hasta antes de la anexión en 2014, Rusia pagaba a Ucrania por usar este territorio que la Unión Soviética le entregó en 1954. 3. La OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin se opone a que Ucrania se sume a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en 1949, y que entre sus estatutos establece que si un país miembro es invadido o atacado, las 30 naciones de la OTAN se movilizarán en su defensa. Y es que países que fueron parte de la órbita soviética como Polonia, Hungría, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania, entre otros, ahora son parte de la OTAN, liderada por Estados Unidos. El presidente Putin dice que si Ucrania se une a la OTAN, amenazaría la seguridad de Rusia, por lo que se pregunta, ¿qué haría Washington si Rusia coloca misiles en Canadá o en México? 4. Movilización militar de Rusia. Rusia ha movilizado unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y ha desarrollado ejercicios militares en la vecina Bielorrusia, lo que según Estados Unidos y la OTAN es indicio que se prepara para una invasión al territorio ucraniano. En Washington, el presidente Joe Biden ha ordenado el envío de unos 8.000 soldados y mantiene en alerta elevada a sus tropas estacionadas en Polonia. Pero aclara que en caso de conflicto, las tropas estadounidenses no participarán en combate. Y el gobierno de Ucrania mantiene en alerta a su ejército de unos 250.000 efectivos y con menos aviones, barcos y armas de combate que Rusia. Mientras tanto, Europa amenaza con sanciones económicas a Rusia, que se niega a retirar sus tropas hasta que Ucrania desista de unirse a la OTAN. 5. ¿Y si estalla la guerra entre Rusia y Ucrania? Amnistía Internacional advierte que la escalada bélica en Ucrania tendrá consecuencias devastadoras para la situación de los derechos humanos en la región, pues pone en riesgo vidas, medios de subsistencia e infraestructuras civiles, lo que daría lugar a una grave escasez de alimentos y posiblemente a desplazamientos masivos. Además, afectaría a la industria energética, y es que Rusia es el principal abastecedor de gas a Alemania y al resto de Europa. De momento, la Unión Europea ha frenado la construcción del gasoducto que uniría a Alemania directamente con Rusia sin pasar por Ucrania, ya que esto le generaría pérdidas de $2.000 millones al año y dejaría a Kiev más vulnerable ante Moscú. Gabriela Castillo, TCS Noticias.